Buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos a esta segunda parte del 27º Encuentro de Familia Carmelita de la Región Ibérica. Después de esta pausa iniciamos la tarde con esta sencilla oración por Ucrania y, por supuesto, con todos aquellos lugares donde el conflicto armado está provocando la destrucción no solamente de vidas humanas, sino de los valores humanos y cristianos, creando un vacío lleno de dolor. Es por ello que queremos hacer llegar a todas las personas un mensaje de humanidad, convivencia y paz, con mayúsculas y, sobre todo, de fe en el Dios del amor y en su bondad. Ahora quiero ceder la palabra a la hermana Rosario González para la presentación de la siguiente ponencia. Espero que todos nos encontremos aquí muy a gusto y que esta tarde sea tan provechosa como lo ha sido la mañana. Muy bien, pues buenas tardes de nuevo. Nos encontramos aquí ya con pilas recargadas para seguir esta tarde también, que promete mucho. Seguimos dando pasos en este recorrido, ¿verdad? Al que nos invita nuestro lema, desde esa intuición carismática de vivir nuestro carisma en lo cotidiano, sabiendo que la mística y la profecía pues van de la mano, como hemos visto esta mañana, y que también pues, nos lleva a esa otra experiencia de concreción del carisma, que es la misión compartida. Pues esta tarde llegamos a ese punto de misión compartida, también con la que queremos tomarnos un poco el pulso, también en esta experiencia de la que hablamos, obviamente convencidos de que así es, pero también pues sabiendo que todavía quedan pasos para dar. Pues esta tarde, para ayudarnos a dar ese pasito más en la comprensión y en la práctica de esta experiencia de misión compartida, pues nos acompaña el padre Fernando Millán Romeral, conocido, ¿verdad?, de la mayoría, sino de todos nosotros. Aún así, pues comparto algunos datos sobre el padre Fernando. El padre Fernando nació en Madrid. Estudió en los colegios carmelitas de Santa María del Carmen y San José de Begoña, también de esta ciudad. Hizo sus estudios de filosofía en la Universidad de Comillas y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, y de Teología en el CET también de Sevilla, y en el Instituto de Filosofía y Teología de Dublín. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad de Comillas, también de la capital de España. Siguiendo con su currículum, ¿verdad?, también deciros que es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con una tesis sobre la teología penitencial de Bartolomé Siberta y su influencia en la teología penitencial del siglo XX. Profesor ordinario de Sacramentos en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, desde febrero del 95 hasta septiembre del 2007. También es profesor invitado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en varios cursos. Miembro de la redacción de revistas como El Escapulario, Salterre, Fonte y Estudios Eclesiásticos. También sabemos, ¿verdad?, que el padre Fernando ha tenido el servicio de prior general de la Orden. De 2007 fue reelegido en el 13 y en 2019 se ha incorporado de nuevo a la Universidad Pontificia de Comillas una vez terminado, como os digo, este servicio. Ha publicado varios libros, artículos sobre teología sacramental en el ámbito de la penitencia, así como sobre figuras del Carmelo del siglo XX, como Tito Brasma, el padre Siberta o Donald Lamont, y otros temas de espiritualidad carmelita. Pero si algo a nivel personal me gustaría destacar del padre Fernando en su currículum, ¿verdad?, es que el padre Fernando Millán es un carmelita y gran hermano de todos, y así lo sentimos. Su cercanía, su sencillez
y su disponibilidad están siempre también patentes, formando parte de este currículum, de su vida y de su experiencia. Pues nada, agradecer al padre Fernando su disponibilidad, como digo, para también compartir con nosotros esta tarde. Y sin más, pues le cedo el paso. Como esta mañana, también indicaros que vamos a tener un primer compartir en vídeo grabado, que a medida que escuchemos también podemos ir dejando nuestras preguntas en el chat, comentarios, y que después tendremos también la oportunidad de compartir con el padre Fernando, que creo que ya está conectado con nosotras, si no me equivoco. Pues muy bien, pues nada, ahora sí, dejamos paso ya, que disfrutemos, como así seguro que será, de esta experiencia y estas palabras del padre Fernando. Pues buena tarde a todos y a disfrutar. Bueno, pues un afectuoso saludo a toda la familia carmelita que está participando en este encuentro. Quiero agradecer a las hermanas carmelitas del Sagrado Corazón y en especial a la hermana Teresa la invitación y la paciencia que han tenido, porque ha coincidido este periodo con la canonización del Padre Tito, con el final de curso, con 1000 historias, y bueno, pues han tenido que tener mucha paciencia esperando mi colaboración. Bueno, lo que yo voy a hacer es una cosa muy sencillita. Estamos reflexionando acerca de la misión compartida en el Carmelo y demás. Y bueno, pues yo voy a afrontar este tema desde 3 puntos de vista, con la intención simplemente de que os ayude a reflexionar y a meditar un poco sobre esta cuestión. No pretendo sentar cátedra ni muchísimo menos, sino simplemente ofrecer una serie de pistas para meditar, para discutir, para suscitar en cierto modo debate, que yo creo que nos hace mucha falta en este tiempo de la vida religiosa, en este periodo de la vida religiosa, donde por el problema de los números, de la falta de vocaciones, del envejecimiento, pues el caer en una rutina que no cuestione nada, que no plantee nada, pues yo creo que es muy peligroso. Es humano y es normal, vamos un poco cayendo en ese dejarnos llevar por las circunstancias, pero yo creo que hay que rebelarse un poco contra esto y hacernos preguntas, hacernos cuestionar nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, qué hacemos aquí en este lugar concreto, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué o para quién lo hacemos y por qué lo hacemos de esta manera. Entonces, bueno, pues yo creo que este tipo de cuestionamiento es muy importante y muy necesario en este tiempo de la vida religiosa. Bueno, pues vamos a pasar al tema de la misión compartida. Es un tema muy actual hoy en el debate de la vida religiosa. Yo no soy absolutamente experto en este tema y entonces lo que os sugiero son 3 pistas para poder plantearlo desde un punto de vista un poco más teológico, que no quede reducido simplemente a algo, pues qué digo yo, sindical, ¿verdad? O reivindicar el papel de todos en la misión, que esto también es importante, pero no es lo fundamental, sino para mostrar que este tema de la misión compartida pues es un tema con entidad, incluso teológica, ¿verdad? Que hunde sus raíces pues en la esencia de la vida religiosa y más todavía en la esencia del ser cristianos, del ser creyentes. Bueno, pues el primer punto de partida sería el bautismo. Es decir, la vida religiosa hunde sus raíces en la consagración bautismal. En este sentido, la teología del Vaticano II y la teología después del Vaticano II pues le ha dado una gran importancia al bautismo. Una vez le preguntaron al cardenal Suenens, que fue uno de los fautores del Vaticano II, qué es lo principal que había dicho el concilio. Entonces se esperaban una respuesta, pues qué digo yo, la integración de la Iglesia en el mundo moderno, o bueno, pues el ecumenismo, y entonces él respondió de forma muy sorprendente. Él respondió diciendo, lo principal ha sido el redescubrimiento del bautismo, Y esto a mucha gente pues le podría sorprender, pero que es que desde ahí nace la reforma de la liturgia,
Desde ahí nace el ecumenismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Desde ahí nace la implicación en el mundo, desde ahí nacen tantos y tantos temas que el Concilio ha desarrollado, esa nueva sensibilidad del Vaticano II, pero que nacen de tomarnos en serio lo que significa la consagración bautismal, el bautismo, nuestro ser cristianos, que es lo que nos une, es lo que nos da la dignidad, es lo que nos hace pues cristianos en el sentido más pleno de la palabra y demás. A mí me gusta mucho contar en los bautizos una anécdota que me la habréis oído contar alguna vez, y es la famosa cripta de los capuchinos en Viena, en Austria. Allí es donde se entierran a los miembros de la familia imperial del imperio austrohúngaro y demás. Imaginaos todo el boato y toda la pompa que tendrían esas celebraciones. Bueno, pues cuando llevan al cadáver a enterrarlo, la puerta de la iglesia está cerrada y detrás está la comunidad de capuchinos y el superior, y entonces llaman a la puerta de forma muy solemne y el prior pregunta quién es, y ellos pues responden con todos los títulos: archiduque de Austria, conde de no sé qué, emperador, rey de tal, de Turingia, Sajonia, no sé cuántos, en fin, todos los títulos impresionantes de la familia real del imperio austrohúngaro. Y entonces el prior responde diciendo: no lo conozco. Vuelven a llamar otra vez con 3 golpes así muy teatrales y muy sonoros, y entonces vuelve a preguntar el prior quién es, y le responden pues es José o Juan o María, un pecador. Y entonces dice: sí, a este sí lo conozco. Y entonces abren la puerta y le dejan enterrar allí. Es decir, el nombre que nosotros recibimos en el bautismo, que es lo primero que hacemos en la iglesia, pues muestra la dignidad del creyente, ¿verdad? Lo que hemos recibido. No hay título mayor que ese, el título del nombre que hemos recibido en el bautismo. Por eso a Lutero le molestaba mucho, y no estaba equivocado en esto, cuando nosotros en la vida religiosa nos cambiamos el nombre, ¿verdad? Decía Lutero: bueno, pues el primer regalo que te ha hecho la iglesia, el primer regalo que te ha hecho el Señor, tu nombre, y luego tú te pones otro nombre distinto y te cambias de nombre y tal. Pues cómo tratas el regalo del Señor, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, el bautismo y el redescubrimiento del bautismo es fundamental en la teología de la vida religiosa y en la teología cristiana y demás, ¿no? Bueno, pues por el bautismo nosotros somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Y ahí nace la misión, que lógicamente es misión compartida. Es decir, todo cristiano es sacerdote, es profeta y es rey. Tiene una misión, se incorpora al sacrificio de Cristo, anuncia la buena noticia, tiene esa dignidad de la que acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces, por el bautismo nos incorporamos al único sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo. Es muy curioso que cuando llega la fiesta que hemos celebrado hace poco de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues a veces se felicita a los sacerdotes, y esto es un gran error. Esa fiesta no es una fiesta de los sacerdotes, es una fiesta de los cristianos, es una fiesta de todo bautizado que se incorpora al único sacerdocio, como dice la carta a los Hebreos, al único sacerdocio que es el sacerdocio de Cristo. Por si alguno de vosotros esto que estoy diciendo pues os sorprende o os pudiera escandalizar, esto no significa que el sacerdocio ministerial no tenga sentido. Por supuesto que hay un sacerdocio ministerial, hay una forma de incorporación especial al sacerdocio de Cristo, que es la ordenación. Diríamos que los 3 sacramentos que imprimen carácter, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, pues nos incorporan de una forma distinta, con una misión específica dentro de la Iglesia, ¿verdad? Por tanto, el bautizado tiene una misión, el confirmado tiene una misión y el sacerdote pues tiene una misión, pero las 3 participan del único sacerdocio de Cristo. No hay otro sacerdocio que el sacerdocio de Cristo, y participamos de ese sacerdocio pues un poco según nuestra condición. Por lo tanto, la palabra misión en la teología cristiana, misión en cristiano, es esencialmente misión compartida, es la misión que compartimos. Todo cristiano participa de esa misión.
Y por eso también, pues, una misión, en el sentido de una misión ad gentes, una misión en países no cristianos y tal, no está completa hasta que no hay una iglesia completa, hasta que no hay una iglesia con todas sus dimensiones, con todos sus carismas y demás, ¿no? En este sentido me vais a permitir que cite al padre Tito Brandsma, que fue pionero, porque en una conferencia que dio sobre la vida claustral, me imagino que nos estarán escuchando pues monjas contemplativas, entre comillas, de clausura para entendernos, ¿verdad? Pues decía el padre Tito que una misión no está completa hasta que no hay vida claustral, hasta que no hay vida contemplativa, hasta que no hay vida de clausura, vamos a decirlo así, ¿verdad? No, ningún carisma es un adorno para la Iglesia. La vida claustral pues es esencial a la misión, ¿no? Por lo tanto, veis, la misión es misión compartida en todos los sentidos. En este sentido, el padre Tito se adelantó al decreto conciliar ad gentes, que viene a decir algo muy parecido, que la vida claustral pues forma parte esencial de la misión de la Iglesia. Y por eso, si no hay vida claustral, si no hay vida contemplativa, y podríamos decir lo mismo de otros estados de vida y de otros carismas, pues la misión no está completa, porque es misión compartida. Entonces este sería el primer punto. De nuestro bautismo, de nuestra consagración bautismal, nace la misión que cada uno tiene en la Iglesia. Todos somos enviados a anunciar, a cristificar el universo, a evangelizar el mundo, etcétera, etcétera, y por consiguiente la misión es misión compartida, unos como laicos, otros como consagrados, como consagradas, como sacerdotes, lo que sea, pero todos participamos de una única misión y de un único sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, y este es el fundamento teológico profundo, sacramental, de la misión compartida, que no podemos perder de vista. Bueno, la segunda clave que vamos a utilizar para repensar esto de la misión compartida es una palabra que habréis escuchado mucho en los últimos tiempos y que parece que está de moda, pero que es una palabra con una antiquísima tradición en la vida de la Iglesia y en la teología cristiana. Y la palabra es sinodalidad. Como sabéis, la palabra sinodalidad etimológicamente viene de sin o dos, camino con, caminar juntos, ¿verdad? Una palabra con una etimología muy, muy bonita, ¿no? Ese sínodo, que es un camino compartido, un camino que hacemos juntos. Allá por el año 2011, si recuerdo bien, cuando se estaba hablando mucho de la nueva evangelización, el que ahora es Monseñor Carballo, el secretario de la Congregación para la Vida Consagrada y los institutos de vida apostólica, de vida consagrada, pues nos convocó, él era entonces general de los franciscanos, nos convocó a todos los generales de las órdenes mendicantes. Y el objetivo fue un día de encuentro, el objetivo era reflexionar juntos acerca de qué puede aportar la vida mendicante, qué podemos aportar los mendicantes a esta nueva evangelización. Entonces ahí hubo una reflexión muy interesante con varias ponencias, etcétera, etcétera. Y una de las ideas que más se repitió allí es que la vida mendicante pues puede aportar eso que nosotros llamamos la cultura capitular, la espiritualidad capitular. Nosotros somos órdenes que nos regimos por el capítulo. El capítulo es una cosa muy importante. El capítulo no es una reunión, esto es una palabra moderna, el capítulo es otra cosa, el capítulo no es una reunión. A veces nuestras reuniones comunitarias pues son reuniones, como se dice en italiano, riunioni condominiali, es decir, las reuniones del condominio, de la comunidad de vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos? Pues que se ha roto la bombilla del segundo piso, quién va a decir la misa el sábado porque el párroco no puede, cómo vamos a organizar las vacaciones, qué hacemos cuando no esté la cocinera, etcétera, etcétera. Son cuestiones prácticas, bueno, que son importantes, claro, porque hay que organizar también la vida. Pero el capítulo es otra cosa, Por eso nosotros tenemos eso que se ha venido a llamar cultura capitular,
es decir, una cultura capitular, una forma de organizarnos capitular, o si queréis, y a mí me gusta más esta expresión, aunque la otra es importante, una espiritualidad capitular, que es muy bonita, ¿verdad? No es solamente una forma de gobierno, por ejemplo, las nuevas congregaciones, las congregaciones modernas, ya a partir de Trento y demás, pues son congregaciones que se gobiernan, que se rigen por un sistema muy vertical. Ahí el superior pues es el que dice lo que hay que hacer, en fin, es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros en la vida mendicante, carmelitas, franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, etcétera, etcétera, nos regimos por un sistema un poquito más horizontal, más comunitario, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Quizá el sistema vertical sea mucho más eficaz, el sistema nuestro pues es un sistema que presupone una teología no diversa pero sí complementaria, es decir, igual que en el otro lado se subraya la teología de la obediencia, la teología del superior, etcétera, etcétera, nosotros subrayamos el tema comunitario, la importancia de lo comunitario, o de forma análoga, no significa exactamente lo mismo, pero bueno, de forma análoga, pues una cierta sinodalidad. Es muy bonito porque presupone esa espiritualidad capitular, presupone la convicción, la idea de que Dios habla en la comunidad, que Dios habla en el encuentro, en el diálogo, en el debate, incluso, ¿verdad? Es una espiritualidad muy, muy bonita. Y repito, no son excluyentes la espiritualidad de las órdenes de las congregaciones modernas, la espiritualidad monástica antigua, anterior a la mendicancia, pero sí son complementarias, no son excluyentes, pero sí son complementarias. Ahora bien, la espiritualidad capitular y la forma capitular pues no es fácil, exige una gran madurez humana, psicológica y espiritual. Es mucho más fácil que te digan lo que tienes que hacer, ordeno y mando, a que la comunidad tenga que buscar caminos, tenga que buscar respuesta a problemas, a interrogantes, a situaciones, ¿verdad? Entonces el tema capitular pues es muy bonito, pero repito, no es fácil. Exige una gran capacidad de escucha. La clave del éxito de un capítulo es que nos escuchemos. Esto hoy es muy difícil porque nadie escucha. Si veis los políticos, los periodistas, uno pone la televisión y lo que se oyen son chillidos y los políticos sobreactúan, suben una octava el tono de voz, ¿verdad? No sé por qué, esta manía de ahora. En fin, no se escuchan, no escuchan lo que el otro quiere decir, sino lo que tú piensas que el otro está diciendo, ¿no? Entonces todo es una sociedad de eslogans, es una sociedad de tópicos, de prejuicios, y bueno, pues yo creo que es muy difícil hoy escuchar en el sentido más bonito, más hermoso de la palabra, ¿no? Escuchar supone que el otro te enriquece, que el otro te hace crecer, que el otro te sorprende y te puede sorprender. Es un acto de verdadero respeto, es un acto de fraternidad, escuchar al otro, ¿verdad? Que no depende de la cultura que tenga o no depende del grado académico que tenga o del grado que tenga la orden, no, escuchar al otro, a cualquier hermano. Esto es la belleza de la cultura capitular, ¿verdad? Supone también aceptar la diferencia, el que no nos pongamos de acuerdo, pues aceptarla, integrarla, bueno, pues hay que aceptar esa diferencia. Supone, y fijaos si esto es difícil y es muy importante para la misión compartida, supone aceptar como mía la decisión del capítulo con la que yo no estaba de acuerdo. Estamos hablando de un tema, ¿qué vamos a hacer de esto? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? Bueno, pues ahí hay 2 opiniones, 3 opiniones y al final pues optamos por una decisión que no es la mía, que yo proponía otra cosa. Y yo tengo que aceptar eso. Eso era muy importante en el capítulo en la Edad Media, ¿verdad? A partir del momento en que la comunidad toma esa decisión, pues yo no me dedico a boicotearla, no me dedico a pasar de ello, sino que pongo todo el corazón en llevar adelante esa decisión del capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿veis? Esa decisión del grupo la asumo ya como mía, aunque no era mi opinión, ¿eh? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos esa cultura capitular que es muy bonita y que puede ser muy significativa, puede ser muy enriquecedora,
puede iluminar esto de la sinodalidad, que repito, no es una moda, esto de la sinodalidad no es una moda. Está ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tengo aquí un par de citas que comparto con vosotros. Pues, por ejemplo, cuando los cristianos de lengua griega se quejan contra los de lengua hebrea, os acordáis en el libro de los Hechos, y entonces los 12, y leo textualmente, los 12 convocando a la asamblea de los discípulos, no tomaron la decisión para dársela a la asamblea, sino convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio en las mesas. Por tanto, hermanos, escoged 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos de esta tarea. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y dice, versículo 5, la propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de los discípulos. Por lo tanto, la propuesta les pareció bien a todos. Ahí hay una cierta sinodalidad ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay otros textos, ¿no? Aunque no sabemos muy bien a veces qué mecanismos utilizaban o cómo, pero esa cierta sinodalidad está ahí en la iglesia primitiva. Y bueno, a fin de cuentas, los concilios en la historia de la iglesia, también llamados sínodos, se usa más concilios para distinguirlo de los sínodos locales, los sínodos diocesanos, pues no han sido otra cosa sino que participar con mejor o peor fortuna, con más o menos convicción, pero de esa sinodalidad que es esencial a la Iglesia, es esencial a la comunidad cristiana. Y nuestra cultura capitular, nuestra espiritualidad capitular, pues puede ser significativa en ese sentido, ¿verdad? Puede llamar la atención, puede ser un modelo para vivir más esa sinodalidad. Yo creo que esta sinodalidad tiene un trasfondo teologal, no es una cuestión de poder. Hoy que se utiliza tanto esa palabra horrible, el empoderar, ¿verdad? Es imitar lo peor, ¿verdad? Empoderar. Yo no sé de dónde ha salido esa palabreja, pero es horrible, ¿verdad? Pues ese empoderar, que no es la base de la sinodalidad. Ahí no está la sinodalidad. Esto no es una lucha por poder, esto no es una lucha por influencias, esto no es una lucha por aparentar, sino que esto tiene una raíz teológica, tiene una raíz mucho más esencial, mucho más básica y mucho más profunda, ¿verdad? No se trata de ganar ámbitos de poder, sino de ganar ámbitos de servicio, de servir juntos, de proyectar el futuro juntos, de proyectar la misión juntos. Y esa es la misión compartida. Por lo tanto, misión compartida y sinodalidad tienen sin duda mucho que ver. Bueno, y el tercer punto de partida para pensar esto de la misión compartida es un punto de partida más específicamente carmelita y bueno, que responde a una idea personal mía que me habréis oído repetir en distintos lugares y que bueno, no sé si tiene suficiente entidad, pero a mí por lo menos me convence, me gusta y me motiva en mi vida carmelita. Y la comparto con vosotros con mucha humildad, sin pretender imponerla a nadie. Esto sería pues algo así como la dimensión familiar del carisma carmelita. Es decir, yo defiendo que desde la regla y luego en los grandes santos carmelitas y demás, pues hay una cierta dimensión familiar en un sentido muy amplio y claro, esa familiaridad, esa dimensión familiar es fundamental para hablar de misión compartida. Nosotros no somos una empresa, aunque a veces pues en nuestras decisiones y en nuestras reflexiones pues tengamos esa tentación, ¿verdad?, de utilizar los valores del mundo, los criterios mundanos contra los que tanto escribe y habla el Papa Francisco, ¿no? Sino que no somos una empresa,
no somos un cuartel, somos más una familia, tenemos que ser una familia. Y esto no es simplemente una idea bonita, una idea un poco ñoña, una idea un poco, en fin, sentimentaloide, sino que es algo que está en los genes, en la genética de la vida carmelitana desde la regla. Bueno, lo voy a explicar lo más brevemente posible y lo lanzo ahí para que lo utilicéis, si os sirve, para que lo critiquéis, para que lo que queráis. Es una idea mía personal que a lo mejor pues es una ensoñación, pero bueno, yo creo que tiene cierto sentido y cierta entidad. Es una lectura de la regla, no es una interpretación, no es un estudio, sino que es una cierta lectura un tanto libre de una posible dimensión de nuestra regla. Bueno, ¿dónde estaría esa dimensión familiar en nuestra regla? Bueno, pues como sabéis, lo primero que hace nuestra regla carmelita es una economía en el sentido más etimológico de la palabra. Economía significa oikonomía, es decir, el gobierno y la organización de la casa común. En el capítulo 4, por ejemplo, se establece que tiene que haber un prior al que se ha de obedecer. Se indica la forma y los criterios para que el prior sea elegido. Se apuntan los criterios también para una obediencia fiel y madura. Por lo tanto, pues una de las primeras cosas que la regla hace es una economía, un gobierno de la casa común, una oikonomía. En segundo lugar, la regla de San Alberto, y aquí se explaya bastante, hace una especie de ecografía, de descripción del oikos, es decir, de la casa, del hogar común, ¿no? Así, por ejemplo, en el capítulo 5 se establecen los criterios según los cuales se debe aceptar un lugar u otro. Entonces, hay que elegir los lugares según estos criterios, etcétera, etcétera. En los capítulos 6 y 8 se elabora la ecografía interna en relación a la celda, que es un tema muy importante en la regla, el tema de la celda, de la soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Establece que cada hermano tenga una celda separada y asignada por el prior, que esa celda tenga stabilitas, es decir, una estabilidad, con todas las connotaciones espirituales que eso conlleva, ¿verdad? En el capítulo 10 se pide al carmelita que permanezca en su regla, en su celda, meditando día y noche la ley del Señor y velando en oración, a no ser que deba dedicarse a otros justos quehaceres. Y más aún, en el capítulo 7 la regla establece que haya un refectorio común y describe cómo debe escucharse la escritura durante las comidas, durante la refección. Por tanto, veis, las celdas, los conventos donde tienen que estar ahí una descripción, una ecografía. Utilizo ecografía en sentido de oikos, porque en el mundo médico ecografía viene de la descripción por los sonidos, viene de ejos, que es otra raíz, otra etimología, ¿no? Yo lo utilizo en el sentido de oikos. Eco, casa, oikos, grafía, descripción, ¿verdad? Bueno, esta ecografía, esta descripción es teológica y es espiritual, no es solamente canónica, no es solamente prescribir dónde tienen que estar las celdas, cómo se tienen que hacer, sino que es una ecografía teológica y espiritual, donde Cristo está en el centro, el oratorio en medio de las celdas del capítulo 14, ¿verdad? Y el convento está iuxta fontem, es decir, junto a la fuente, junto a lo esencial, en el manantial del que brota la vida espiritual, bebiendo así pues de una tradición muy rica y muy fecunda, ¿no? El carmelita, pues como ya plasmó de forma sublime Juan de la Cruz, sabe bien dónde está la fonte que emana y corre, ¿verdad? Y pone su vida ahí, junto al Señor, del que brota, del que emana, pues todo bien, ¿no? Por lo tanto, hay una ecografía que pone a Cristo en el centro, el oratorio, una ecografía que nos dice que el convento y que tenemos que estar y vivir iuxta fontem, junto a la fuente. Esto tiene unas connotaciones espirituales para nuestro tiempo verdaderamente maravillosas, en las que no nos podemos detener, pero es profundamente significativo. En tercer lugar, pues ya una vez que tenemos esa economía, el gobierno de la casa, y esa ecografía, la descripción de la casa, pues se crea así, es otra palabra que tiene la misma etimología, el oikos, un ecosistema, un ecosistema. Esto se lo habréis escuchado algunas veces al padre Desiderio,
Es una idea que lanzó hace mucho tiempo Timothy Radcliffe, el que fue general de los dominicos, y Desi lo ha desarrollado muy bien y yo creo que nos ha enriquecido a todos. Bueno, pues es crear un ambiente, un ecosistema que permita el crecimiento humano y espiritual. Eso es un ecosistema, ¿verdad? Donde podamos crecer psicológicamente, humanamente, espiritualmente. El Papa Francisco le ha dado mucha importancia a esto. Él ha insistido mucho en que la comunidad religiosa tiene que ser el lugar donde podamos mostrarnos tal y como somos, ¿verdad? A veces decía el Papa Francisco así con cierta gracia porteña, que hemos criado pícaros, ¿verdad? Personas que se pasan la vida escondiéndose. Entonces, bueno, pues es importante un ecosistema donde podamos ser nosotros mismos y crecer y madurar, etcétera. Un lugar que permita y que fomente el encuentro fraterno y el encuentro con Dios, no solamente entre hermanos, sino el encuentro con Dios. Un lugar que tienda a humanizar relaciones, a crear familiaridad en el sentido más hermoso de la palabra, ¿no? Fijaos que esto del lugar es muy importante, es muy importante. Los documentos primigenios del Carmelo hablan mucho de habitare. No es solamente vivir como algo biológico, ¿verdad? Es un lugar, es algo más profundo. No en vano, pues quizá una de las obras más sublimes de la historia de la espiritualidad carmelita lleva un título significativo en este sentido, que es Las Moradas de Santa Teresa, ¿verdad? Donde moramos, donde vivimos. Esa idea del lugar es muy, muy importante y muy contracultural en nuestro tiempo. No sé si habéis oído hablar de este filósofo francés, Marc Augé, que hace ya algunos años pues lanzó una idea que tuvo mucho éxito, que decía él que la posmodernidad o la sobremodernidad, o como queramos llamarlo ya, este tiempo en el que estamos viviendo, pues se caracteriza por decía él en francés, non-lieux, los no lugares. Tenemos una tendencia a los no lugares, lugares donde no hay verdadero encuentro humano, lugares en los que navegamos o resbalamos, pero donde no llegamos realmente a encontrarnos y por lo tanto pues a enriquecernos. ¿Qué ejemplo de no lugares tenemos? Pues las ciudades modernas. Muchas ciudades modernas no fomentan el encuentro, no hay una plaza. Están los centros comerciales, pero en los centros comerciales es donde uno pues fluctúa, ¿verdad? Pero no hay verdaderos encuentros. Los aeropuertos, dice él, son típicos ejemplos de no lugares. El Internet es también un no lugar, donde no nos mostramos como somos. En fin, esto nos llevaría a una crítica un poco más profunda y no tenemos tiempo para ello, ¿no? Quizá estos no lugares de los que habla Marc Augé se le puede aplicar a aquel refrán latino, que me parece que era un epigrama de Marcial, que decía quis ubique habitat, nusquam habitat. El que habita en todas partes no habita en ninguna, ¿verdad? Pues esto pasa en Internet. Estamos en todas partes y no estamos en ninguna. Esto pasa en los aeropuertos, esto pasa en los centros comerciales, ¿verdad? Son relaciones superficiales y esto pues supone un empobrecimiento humano profundo. Entonces es muy bonito y es muy significativo que nuestra regla describa ese lugar y que hablemos de habitar, de morar, ¿verdad? De esa cierta estabilitas, pues yo creo que esto es muy importante también, ¿no? Quizá el capítulo que mejor muestra esto que quiero decir es el capítulo 12, que muestra ese estilo de vida y ese ecosistema. Una comunidad que lo comparte todo, una comunidad sensible y atenta a las necesidades de los más frágiles. Hoy diríamos también con el Papa Francisco una comunidad que se adapta a los distintos ritmos y a los distintos pasos, ¿verdad? A veces queremos poner un paso militar y no todo el mundo desfila al mismo ritmo, ¿verdad? Una comunidad profundamente espiritual y por eso pues profundamente humana, profundamente espiritual y profundamente humana. Ese capítulo 12 que lo leo porque yo creo que es uno de los párrafos más significativos de nuestra regla, ¿no? Ningún hermano diga que es algo suyo propio, sino que todo lo tendréis en común y a cada uno le será distribuido cuanto necesitare por mano del prior, es decir, por el hermano por el designado para este menester, teniendo en cuenta la edad y las necesidades de cada cual. Qué cosa más bonita, más delicada, más sensible, ¿verdad?
Bueno, pues un ecosistema. En cuarto lugar, yo me atrevería a decir que la regla del Carmelo pues promueve también un cierto ecumenismo, que fomentar la ecumene, que bueno, es una palabra que indirectamente también proviene de oikos, tiene también la misma raíz. Es decir, en nuestra regla hay una invitación continua a participar de un ámbito común de encuentro y de crecimiento humano y espiritual. Y por eso pues se preocupa de ese detalle tan sensible, tan bonito, tan delicado, ¿verdad? De que la celda del prior esté situada iuxta introitum loci, es decir, en el lugar de la entrada, cerca de la entrada, ¿verdad? Para acoger en nombre de la comunidad al huésped, ¿eh? No es solamente una cuestión de protocolo, no es solamente una cuestión de norma, sino que hay toda una psicología detrás, y una filosofía y una teología, ¿verdad? Ut venientibus, los que vienen, ad eundem locum, otra vez el lugar, primus ocurrat, es decir, para que esté el primero a recibir al que viene, esa espiritualidad tan bonita, ¿no? Aunque no nos podemos detener mucho en ello, pues es un tema muy hondo y muy importante, porque el prior es el que acoge al que nos interrumpe. Fijaos que esto también es muy bonito, nuestra rutina, nuestros programas, nuestros horarios, nuestras observancias, a veces hacemos un ídolo, la célebre observancia, ¿verdad? Decía Metz, el gran teólogo padre de la teología política, que la más breve definición de religión es interrupción. Interrupción es acoger al otro que interrumpe, ¿verdad? Que irrumpe e interrumpe, como hizo Cristo. Cristo que irrumpe en nuestra historia humana y la interrumpe, la transforma, ¿no? Entonces, aceptar al otro que interrumpe mis ritmos, mis mecánicas, mis rutinas, ¿verdad? Bueno, pues ahí también está esa hospitalidad, que hoy se ha reflexionado mucho sobre esto y que yo creo que es muy bonita. Más aún, hablamos de ecumenismo en un sentido más amplio, en un sentido más general, en cuanto a la composición misma de nuestras comunidades. A las mismas, a nuestras comunidades, son llamadas personas de muy diferente edad, procedencia, raza, sensibilidad, y esto cada vez va a ser más así. El otro día me escribían de la provincia de Holanda diciendo que en el próximo capítulo se van a meditar y van a reflexionar acerca de las comunidades o de las provincias supranacionales. Entonces a esto por lo menos los frailes, quizás las religiosas estén más habituadas, las congregaciones femeninas, pero los frailes pues tendremos que hacer un esfuerzo de adaptación y de conversión. Es decir, va a llegar un momento en el que en Europa no habrá una comunidad o una provincia en España, sino que habrá una provincia que incluya distintos países, distintas lenguas, distintas sensibilidades, distintas formas de hacer las cosas, ¿no? Y esto es esencial, o sea, esto ahora lo hacemos porque nos ha pillado el toro y bueno, pero esa variedad no es un adorno de la vida religiosa, ni un apaño para arreglar las crisis y tal, sino que es algo esencial a la vida carmelita, ¿no? Por eso también, y hago esta crítica con mucho respeto y con mucho cariño, como la variedad, la acogida, la hospitalidad, la diversidad es esencial a la vida carmelita, pues por eso constatamos hoy el fracaso de las llamadas comunidades ideológicas que se pusieron de moda en los años 70 y 80, o de las comunidades por afinidad, ¿verdad? Una comunidad de escritores, ponemos juntos a los intelectuales, una comunidad de espirituales, los que eran más místicos, más contemplativos, bueno, pues para que puedan rezar más y no sé qué, una comunidad de comprometidos, los que estaban más comprometidos socialmente. Pues estas comunidades han fracasado porque lo hicieron con muy buena intención, o sea que repito que hago esta crítica con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, pero esto iba en contra del sentido fundamental de la comunidad carmelita, que es una comunidad variada por definición, es una comunidad en la que hay distintas sensibilidades, distintas mentalidades, distintas edades, distintos lenguajes. Eso forma parte del sentido más profundo de la comunidad religiosa, de ese ecumenismo, de esa ecumene, de ese acoger al diferente, de ese formar juntos una unidad en la diversidad,
una comunión en la diversidad. Es que si no hay diversidad no hay comunión, hay otra cosa, es uniformidad, es una empresa. A lo mejor estas comunidades funcionaron bien como empresas, pero eso no es la misión compartida y ese no es el sentido de la comunidad carmelitana. Y por último, otra palabra que también tiene una raíz bastante similar, que es ecología, el cuidado de la casa común, el conocer, cuidar, proteger y mimar ese ambiente fraterno, ese ambiente agradable en el que podamos crecer, ¿no? En este sentido, pues yo creo que deberíamos quizá preocuparnos un poquito más por la casa espiritual y no solamente por la casa física, que también, ¿no? Sino que esa casa sea una casa vivible, una casa agradable, crear un ambiente de hogar, es decir, esto en inglés se distingue muy bien, ¿no? Nos preocupamos mucho de las casas houses, de la casa física, pero no nos preocupamos tanto de la casa home, es decir, de la casa hogar espiritual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaos qué curioso, ecografía, economía, ecología, ecosistema, ecumenismo, todas palabras que tienen por raíz etimológica oikos, que significa en griego casa, hogar, familia. Bueno, ahora por desgracia pues hay una marca de yogures que se llama así y yo cada vez que hablo de esto la gente piensa en el yogur, pero no me estoy refiriendo al yogur, sino que me estoy refiriendo al sentido verdaderamente etimológico de la palabra oikos, que es muy bonita, es muy profunda, es una palabra que aparece en el libro de los Hechos, Aristóteles reflexionó sobre el oikos, entonces yo creo que ahí tocamos una de las nervaduras fundamentales del carisma carmelita. Por eso, fijaos también qué curioso, nosotros carmelitas no tenemos un fundador al que imitar, tenemos una situación fundacional, un ambiente fundacional, un hogar fundamental que tenemos que reproducir. Y por eso, que yo creo que es el único caso en la vida religiosa en la Iglesia, nuestra misión es fundar Carmelos, en plural, crear Carmelos, es decir, reproducir aquel hogar espiritual que se nos describe en la regla, aquel hogar fundacional, reproducirlo, adaptado al mundo moderno, adaptado a nuestra situación, pero fundar Carmelos, una idea que ha sido pues muy bonita y muy repetida en los santos carmelitas. Esa espiritualidad carmelitana, esa referencia al hogar, a la familia, a la casa, pues ha estado muy presente en distintos momentos de la historia del Carmelo. Está en la regla. A mí me gusta citar aquí a Sor Anastasia, carmelita del monasterio de Ravenna, de Rávena, en Italia, una mujer que ha reflexionado mucho sobre estos temas y demás. Y ella ha puesto de manifiesto, y me parece muy, muy sugerente, cómo en la regla hay una preocupación por el vestido, el comer. Hay muchas acciones que son maternales, ¿verdad? Que tienen ese cuidado Entonces compara la comunidad que describe la regla, la compara, se dice en italiano, con el grembo, es decir, con el vientre materno donde se genera la nueva comunidad, ¿verdad? La regla es ese vientre materno del que nace la vida, ¿verdad? Donde se cuida la vida, ¿no? Un poco también incluso en el sentido de que nuestra espiritualidad tiene una dimensión femenina muy, muy bonita, ¿no? Hace unos años en el capítulo de la provincia de Irlanda habló una señorita, una mujer joven, que era la que llevaba un poco la publicidad vocacional de la provincia, una mujer muy, muy bien preparada, había trabajado con los jesuitas y en fin era un poco la que llevaba pues digamos la promoción vocacional en lo que se refiere a publicidad, a medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y como ella había trabajado con los jesuitas, pues en el debate le preguntaron que cómo comparaba su trabajo entre los jesuitas y los carmelitas. Y bueno, fue muy gracioso porque después de meditar un momento dijo, bueno, pues hay dos diferencias. La primera, los jesuitas son muy organizados. Y hubo un silencio ahí, o sea, como diciendo, bueno, ustedes son mendicantes y van un poco ahí a salto de mata y tal, ¿no? Bueno, pues era una crítica un poquito solapada, pero bueno, cariñosa. Y en segundo lugar, ustedes tienen una espiritualidad mucho más femenina.
Imaginaos allí en el capítulo que había misioneros que llevaban en Zimbabue 40 años y muy viriles y tal. ¿Qué es lo que ha querido decir con eso? ¿Qué quiere decir que una espiritualidad femenina? Bueno, pues no solamente que los grandes santos del Carmelo hayan sido mujeres, sino que aparece esta dimensión que quizás es más femenino, ¿verdad? Esta dimensión del cuidado, esta dimensión del generar una vida que se mima, que se cuida, ¿verdad? Esa delicadeza que quizás sea más propia de las mujeres, ¿no? Eso que Unamuno, bueno, ahora lo he puesto de moda los políticos que se pelean con estas cosas y tal, pero vamos, esto ya lo dijo Unamuno en 1929, en el prólogo de la Tía Tula, eso que llamaríamos lo sororio, ¿verdad? La sororidad, ¿verdad? Que ahora se ha puesto de moda, repito, un poco de manera un poquillo superficial, ¿no? Decía Unamuno que hay que redescubrir la sororidad, ¿verdad? Lo fraternal a veces es cainita también. En fin, bueno, esto es discutible y es un poco de pedantería libresca. Pero veis, esa dimensión un poco maternal de la regla, pues es muy importante para hablar de lo familiar, ¿no? Y bueno, como os decía, pues yo creo que los santos carmelitas también lo han cuidado, ¿eh? Que digo yo, Santa Teresa, que escribe a su hermano Pedro, y muy preocupado, ¿verdad? Muy preocupada por la situación de la familia, no se desconecta de su familia. Teresa de Lisieux, Teresita, que bueno, lo familiar lo tiene ahí cuando el padre está enfermo, cómo ella sufre, la dimensión familiar es muy profunda en Teresita. Von Balthasar, el gran teólogo, que es curioso cómo Teresita cautivó a estos intelectuales de primerísima línea, ¿verdad? Y cómo se les cae la baba luego con Teresita, que aparentemente es tan sencilla y tan modosita, así, ¿verdad? Pero cautiva a los intelectuales, ¿no? Pues von Balthasar llega a decir que Teresita de Lisieux anticipa lo de la iglesia doméstica del Vaticano II. Es una de las cosas que destaca de Teresa, ¿no? Esa familia como iglesia doméstica. Fijaos lo importante que es esto para la misión compartida, ¿no? Y realmente es así. Hay una frase de Teresita que a mí me gusta mucho que dice, en aquel tiempo de jansenismo, de semi-jansenismo, del Dios de la justicia, del Dios al que hay que aplacar, ¿verdad? Del Dios ofendido, las ofensas cometidas contra Dios hay que aplacarlas y tal. Y en ese contexto, que es muy llamativo, pues Teresita dice lo siguiente, fijaos qué bonito: las rejas del Carmen no se han hecho para separar los corazones que se aman en Jesús, sino que más bien sirven para hacer más fuertes los lazos que los unen. Aquella vida jansenista, rigurosa, donde lo familiar se veía como con malos ojos, ¿verdad? El tema de la familia, hay que romper con el mundo, con la familia, lo del nombre que decíamos antes. Pues Teresita dice, no, las rejas del Carmen no se han hecho para separar los corazones que se aman solo en Jesús, sino para hacer más fuertes los lazos que los unen, ¿no? Esto sintoniza muy bien con la mentalidad de Teresa, ¿no? de Teresa del Niño Jesús. Sabéis que ella decía, cuando oigo decir que Dios es justiciero, que hablan de la justicia de Dios, la gente tiene miedo. Yo al revés, me alegro mucho, ¿verdad? Porque si Dios es justo, pues sabe de qué pasta estamos hechos y conoce nuestra debilidad y demás. Bueno, con esa genialidad que tenía Teresita. Una frase muy parecida la utiliza Isabel de la Trinidad, que a mí me ha hecho pensar si no sería algo que se aprendía en la formación de las carmelitas descalzas, porque es una frase que se parece mucho. Yo de Isabel de la Trinidad sé muy poco, pero dice lo siguiente: las rejas no existirán nunca para nuestros corazones. En el Carmelo el corazón se dilata y su amor es aún más intenso. Más adelante vuelve a repetir, mirad, en el Carmelo el corazón se dilata y sabe amar mejor. Fijaos, esto es misión compartida, ¿verdad? Es esa familia que se extiende al mundo, ¿verdad? En el Carmelo el corazón se dilata. Si el Carmelo es casa, si es hogar, pues esa familiaridad se genera, se transmite, se contagia, se rezuma, ¿eh? Y yo esto, bueno, que no os parezcan músicas celestiales, yo lo veo esto mucho hoy, ¿no? Cuando la gente en nuestros barrios, yo estoy ahora en una comunidad de barrio totalmente, ¿no? En un barrio secularizado, etcétera, etcétera, pero la gente aprecia mucho eso, una comunidad que rezuma familiaridad, ¿eh? Fíjate, estos hombres que cada uno viene de su padre y su madre, oye, viven juntos y se quieren y
y se complementan y se ayudan, pues el corazón se dilata y eso se transmite y se contagia. Y eso es misión compartida, eso es misión compartida. Por eso el Papa Francisco, perdonad este paréntesis, el Papa Francisco que no es muy diplomático, que es un hombre profético y que dice las cosas con cierta fuerza, pues cuando habla de la murmuración, que es un tema que lo ha repetido mucho, dice que el murmurador, cuando atenta contra la fraternidad, está cometiendo un pecado gordísimo, porque lo que debe ser signo se convierte en escándalo. El que murmura de su comunidad, pues es un terrorista, dice él, pone la bomba y se va, que es la murmuración, ¿no? Entonces, veis, también en sentido negativo, pues destaca la importancia que tiene la fraternidad, incluso en la misión. El primer testimonio de una comunidad carmelita es la fraternidad. Si no, todo lo que digamos serán músicas celestiales, pero no tendrá, porque el primer testimonio es el de la comunidad, y esa es la misión compartida, la primera misión compartida. Bueno, más carmelitas que vivieron esta dimensión, pues Edith Stein, que acompaña a su madre a la sinagoga, cuando ya se ha convertido al catolicismo, ¿verdad? Y tiene ese detalle tan bonito, ¿verdad? De llevar a su madre a la sinagoga, de acompañarla. Es precioso, ¿verdad? Nuestro padre Tito, que ya os sorprenderá que no lo haya nombrado, nuestro padre Tito, que acompaña también a su madre viuda en Nimega, con 1000 tareas, 1000 labores, 1000 cosas que hacer, pues dedica todos los días un ratito a pasear con su madre. Esto era muy curioso. Cuando la madre le visitaba, entonces iba del brazo de la madre como si no tuviera nada que hacer. Y pasaba la media hora y dejaba a su madre con toda serenidad y salía disparado para 1000 trabajos que tenía y demás, ¿no? O por ejemplo, cuando escribe a su hermano Enrique, muy bonito también, desde el campo de Kleve, ya en Alemania, el primer campo donde estuvo en Alemania, que fue un campo de distribución, y allí escribe a su hermano Enrique, franciscano, un año más joven que él, porque cumplía 60 años, y entonces es una carta llena de melancolía, y a mí me encanta, que dice: ¿quién nos hubiera dicho, Enrique, que te escribiría para felicitarte tus 60 cumpleaños desde un campo de concentración alemán? Recordamos los viejos tiempos, ¿verdad? Cuando jugábamos de niños, etcétera, etcétera. Y luego ahí aparece el optimismo del padre Tito, pero los buenos tiempos volverán y pronto. Bueno, era un optimista convencido, ¿no? Bueno, pues veis cómo ese aspecto familiar es muy importante. Bueno, pues yo lo que quiero decir, y con esto ya voy a concluir, es que, punto 1, la misión compartida surge en primer lugar del bautismo, primer punto que hemos visto, y esto es fundamental. Si eso no nos lo creemos, si eso no estamos convencidos de ello, pues todo lo demás será lucha sindical, ganar ámbitos de poder, empoderar, no sé qué, pero bueno, una cosa superficialoide y que tiene poco recorrido, en mi opinión, ¿no? En segundo lugar, de la sinodalidad, es decir, es que la Iglesia es esencialmente sinodal, todo el mundo está llamado pues a participar y todo el mundo está llamado y que en esto pues va a costar romper a veces estilos clericales que el Papa Francisco pues está criticando a veces con dureza, ¿no? Hay gente que le molesta y dice, bueno, pero el Papa Francisco repite mucho esto del clericalismo. Pero yo os hago una invitación y me la hago a mí mismo, y clericalismo no es solamente de los clérigos, también a veces en la vida religiosa no clerical hay clericalismo, también a veces en el laicado hay clericalismo, ¿no? Yo os invito a hacer un examen de conciencia en este sentido, ¿verdad? Si realmente escuchamos en nuestras comunidades, escuchamos en nuestras misiones, en nuestros trabajos, si tenemos en cuenta otras opiniones, si nos dejamos interpelar, si nos dejamos enriquecer, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que sí, en muchos casos sí, hay mucha sinodalidad, pero en otros casos pues todavía tenemos una mentalidad clerical en el sentido peor de la palabra, ¿no? Bueno, pues frente a ello, este estilo de la sinodalidad que está transmitiendo y que está imprimiendo a la Iglesia al Papa Francisco, redescubriendo una dimensión fundamental. Esto no es que el Papa Francisco se levantó una mañana con calentura y le dio, pues vamos a hablar de la sinodalidad. No, esto es una dimensión fundamental de la Iglesia. La sinodalidad es algo esencial al funcionamiento de la Iglesia, ¿no? Y luego en el caso carmelita,
pues de ese carisma familiar, de esa dimensión familiar que nos hace pues rezumar familiaridad, ¿eh? Pero a veces a mí me llena de alegría, es decir, me llena de orgullo y satisfacción, como empezaba el rey los discursos de Navidad, ¿verdad? Cuando alguien me dice, es que vuestras comunidades son muy familiares, es que, porque esa familiaridad se contagia, ¿eh? Esa familiaridad, ¿os acordáis del subtítulo de la encíclica del Papa sobre la ecología, mal llamada sobre la ecología, porque no es solamente eso, pero la Laudato Si tiene como subtítulo del cuidado de la casa común, ¿verdad? Entonces, la comunidad carmelita es una comunidad que se abre al mundo, a la casa común, que transmite familiaridad, que transmite un estilo en las relaciones humanas, que transmite un estilo de misión, transmite un estilo de misión y una forma de evangelizar y demás, ¿no? Una familiaridad que nos hace pues contagiar también el cuidado por los menores, por los que no pintan nada en la sociedad. A veces en nuestra parroquia, pues a mí me gusta mucho porque una señora nos dijo una vez, es que ustedes son los únicos que me escuchan, una mujer que vive sola, ustedes me escuchan, ¿verdad? Frente a la cultura del descarte que tanto critica el Papa Francisco y que tanto denuncia proféticamente, ¿verdad? Esta cultura en la que los que no aportan no cuentan, no valen, pues los que no aportan claro que valen, porque aportan otras cosas y ahí está la dignidad de la persona, ¿no? Entonces contagiar esa cultura del cuidado que es tan importante, tan bonita, ¿no? Y bueno, una última observación que no va en contra de lo que he dicho hasta ahora, pero que creo que hay que hacerla también. Bueno, pues ojo con el tema de la familia, porque la familia, en el caso de la vida religiosa, no deja de ser una analogía, ¿eh? Sabéis que en teología esta palabra es muy importante, la analogía, no deja de ser una metáfora. Somos familia, pero no lo somos en sentido estricto, no somos una familia en sentido biológico, ¿verdad? Lo somos, pero en sentido análogo, en sentido metafórico, en sentido simbólico. Claro, esto tampoco conviene perderlo de vista porque a veces se usa esta analogía de la familia para justificar implícitamente actitudes que hay que evitar por todos los medios, ¿no? Como por ejemplo el paternalismo. Como somos familia, pues está el papá, que es el que siempre dice lo que hay que hacer, el paternalismo que impide crecer, que impide madurar. A veces hay religiosos papás y religiosos nenes, los niños, y entonces a ver qué dice papá. Y en la vida religiosa femenina mucho más, ¿eh? A veces me he enfadado, ¿no? Con alguna priora cuando me dice, voy a ver qué dice la madre. Y digo, no, que la madre eres tú, porque a veces está la priora y la madre. Entonces son paternalismos, infantilismos, incluso pues autoritarismos, ¿verdad? Que hay que evitar. Por lo tanto, a mí me encanta la metáfora de la familia, la analogía de la familia, pero hay que, como todas las metáforas, hay que tomarla con cierta precaución, con cierto cuidado, para que no sirva esta metáfora tan hermosa de la que hemos estado hablando, pues para implícitamente justificar pues actitudes que no son correctas en la vida religiosa. En cualquier caso, yo creo que esta dimensión familiar del Carmelo es muy importante y bueno, pues el reto es que esa familia contagie familia, ¿verdad? Que nuestro mundo sea cada vez más una familia y no sea este mundo violento, agresivo, competitivo, en fin, en el que a veces pues nos vemos inmersos, ¿no? Yo creo que es un reto muy, muy bonito y es una misión compartida que tenemos todos los carmelitas. Y ya por último, ahora sí, pues también invitar a que esta familia carmelita, que tanto han desarrollado los últimos generales, sobre todo el padre John Malley, era un poco su línea de gobierno, digamos así, en la orden, pues fue fomentar la familia carmelita, pues que no la perdamos de vista, que no la perdamos de vista, que esto es muy importante, el saber, pues, proyectar juntos. Muchas veces perdemos grandes ocasiones por no hacer cosas juntos, porque pues yo creo que programar juntos, celebrar juntos,
Y por eso pues el mantener este encuentro de la familia carmelita que se celebra todos los años, aunque sea por internet, que ya estamos todos un poco cansados de vernos la cara por las pantallas, pero bueno, aunque sea así, pues conviene mantenerlo y vale la pena mantenerlo, encontrarnos, programar juntos, rezar juntos, celebrar juntos, pues yo creo que es una cosa esencial para que nuestra familia siga creciendo y siga fortaleciéndose como familia. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. En fin, espero que todas estas elucubraciones y demás os hayan servido para algo y bueno, pues que nos ayuden a pensar lo de la misión compartida. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos. Muy bien, pues de nuevo le damos las gracias al padre Fernando por este compartir, ¿verdad? Tan enriquecedor, que nos ha ayudado a recordar, ¿verdad?, cómo esta experiencia de misión compartida pues tiene sus raíces bien ancladas en el Carmelo, ¿verdad? Y desde, como él nos ha recordado, desde esa experiencia bautismal, desde nuestro bautismo, en el que desde esa consagración pues ya somos sacerdotes, profetas, reyes, ¿verdad? Desde esa experiencia también sinodal, de la que participamos junto y con toda la Iglesia de la que formamos parte, por supuesto. Y bueno, todo ese resumen que ya también el padre Fernando en sus últimos momentos nos ha hecho, me quedo quizá destacando esa expresión, ¿no? Como definir esta misión compartida como ese corazón del Carmelo dilatado, ¿verdad? Con sabor a hogar. Pues que seamos realmente acogemos esa invitación de ser familia que contagia a familia. Pues de nuevo, gracias. Ahora ya sí vamos a tener la oportunidad también de escuchar las preguntas, de escuchar de nuevo también al padre Fernando que nos siga aportando también su reflexión y su experiencia. Pues le damos paso a Marta, que seguro que ya también ha recogido todas esas aportaciones, y al padre Fernando. Muchas gracias. Adelante. Gracias a la hermana Charo, al padre Fernando. Yo voy a ver si está por aquí el padre Fernando. Y padre Fernando, le voy a ir lanzando las preguntas, comentarios que se han ido poniendo en el chat y bueno, pues para que nos lo vaya clarificando. En primer lugar, nos comentaban como ejemplos de no lugares, usted había apuntado en su charla, pues internet, aeropuertos, centros comerciales. El padre David Oliver también nos decía grandes conciertos y festivales, ¿no? Donde se reúne muchísima gente que al final, bueno, pues están, pero no están en ninguna parte, ¿no? Eso es la primera. Le voy a hacer la primera pregunta. Nos dicen, ¿por qué cree que hasta ahora hemos subrayado más la diferencia que la complementariedad entre laicos y religiosos? Bueno, pues buenas tardes, Marta, y buenas tardes a todos. Bueno, lo que yo no quisiera es que, digo, lo vamos a hacer así, pero yo no tengo respuesta para muchas de estas cosas porque hemos estado hablando precisamente de buscar caminos juntos, respuestas juntos, y ahora no voy a ser el libro de Petete que tiene aquí todas las respuestas y tal, pero vamos, simplemente una reflexión en voz alta y como respuesta a estas preguntas y a estas sugerencias que son muy, muy interesantes. Bueno, pues en cuanto a lo de los no lugares, yo creo que es una intuición buena de este filósofo. Claro, en el no lugar nos perdemos entre la multitud, nos perdemos en el anonimato, es no asumir el riesgo del mostrarnos como somos. Muchas veces los no lugares son cómodos porque evitan el exponerse, ¿no? En un aeropuerto. Incluso a veces yo que me paso media vida en aeropuertos, casi te molesta cuando alguien te conoce, ¿verdad? Porque es como que te saca de ese anonimato tan cómodo y demás. Y no digamos en Internet, donde uno puede tener una identidad falsa, una identidad desconocida.
Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena intuición de este filósofo de hace unos años. Y bueno, la comunidad carmelita, tal y como aparece en la regla, pues sería un lugar. Y a mí me llama la atención que una de las obras más sublimes de la historia de la espiritualidad carmelita sea precisamente las moradas, ¿verdad? El morar, el habitar, el hacer un mundo más habitable, en fin, por ahí iría un poquito esto. Y por supuesto los conciertos, pues también, sin que estos lugares sean malos, no estamos haciendo un juicio de valor, pero es verdad que si nos quedamos ahí, y esto preocupa hoy, muchos de vosotros trabajáis en la enseñanza, y sabéis que hoy es un tema bastante complicado, ¿no? Los jóvenes y las redes sociales, problemas de concentración, en fin, toda esta problemática que vosotros conocéis mejor que yo. Bueno, respecto a por qué pues esta mentalidad, vamos a decir, clerical, por llamarla de alguna manera, ¿no? Pues sigue todavía un poco arraigada entre nosotros. Bueno, pues yo diría así a bote pronto lo que se me ocurre. En primer lugar, por rutina, porque la tendencia a la rutina es muy cómoda, ¿verdad? Bueno, pues hay una forma de hacer las cosas, siempre se ha hecho así, entonces, bueno, pues esa rutina es cómoda, ¿no? Esto evita también el discernimiento. El discernimiento es algo muy exigente, supone discernir juntos, supone valorar, supone una dosis de riesgo. Entonces, bueno, pues evitar, si hay alguien que ordena y manda o que dice lo que hay que hacer, pues esto está muy estudiado en sociología y en todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo un poco por rutina, un poco por comodidad y también un poco, pues vamos a decirlo, por mundaneidad, porque a veces ahí hay valores mundanos. Sabéis que el Papa Francisco es un papa sorprendente, que puede gustar más o menos o lo que sea, pero es un papa sorprendente en este sentido. Por ejemplo, es el papa que más habla de mundanidad, que parece un término un poco antiguo, ¿verdad? Lo mundano parece ser una cosa un poco rancia de antiguas espiritualidades, y sin embargo él habla muchísimo de la mundanidad, los valores del mundo. Es decir, cuando en nuestra comunidad cristiana, en nuestra comunidad carmelita, nos guiamos por valores mundanos, de poder, de influencias, pues es cuando la cosa empieza a descolocarse, ¿verdad? Porque entonces no estamos siendo signos del reino y signos de otra forma de vida que es posible, sino que estamos pues participando en el sistema de una forma además torpe si cabe, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo diría esto, por rutina, por comodidad, y bueno, pues aunque pueda parecer un poco fuerte, porque, bueno, si en la iglesia un valor es el poder, no es el dinero, que no es que estemos, no es que seamos extraterrestres que vivimos o angelitos que vivimos en otro mundo, pues alguien tiene que tener la autoridad, etcétera, etcétera. Pero cuando los valores no son los valores evangélicos, pues yo creo que es cuando entra esta mentalidad clerical, que como he dicho en la conferencia grabada, no es exclusiva de los clérigos, ¿no? O sea, el clericalismo está en muy diversos ámbitos de la iglesia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué momento estamos, según su opinión, respecto a la experiencia de misión compartida? Bueno, un amigo mío me dice que yo no podría ser crítico de cine, porque yo soy siempre más bien tiendo a ser benévolo. Yo creo que estamos en un momento bueno. El hecho de que estemos reflexionando aquí un montón de personas un sábado por la tarde, pues yo creo que esto es muy significativo, ¿verdad? Yo creo que es un momento bueno, pero también con ciertas resistencias o con bastantes resistencias, sobre todo pasivas. Resistencias pasivas. Yo creo que nadie, hombre, quitando así algún brontosaurio, ¿verdad? Pero que nadie se opone a la misión compartida así de forma explícita, ¿no? Pero sí que hay ciertas resistencias pasivas, hábitos. Entonces ahí sí, yo veo que hay ciertas resistencias. Pero bueno, estamos en un momento bueno, estamos creciendo, estamos madurando, estamos repensando el rol de la autoridad también, porque el Papa Francisco no está diciendo que la Iglesia se tenga que convertir en un congreso de diputados, ¿no? Ni mucho menos, ni niega la autoridad del Papa, sino que estamos repensando la autoridad, el estilo de autoridad, ¿verdad? La importancia del escucharnos, en fin, yo creo que estamos en un buen momento y desde luego, pues en los próximos años esta palabra la vamos a oír mucho. En las diócesis se está abriendo un camino sinodal
con mucho debate, que también eso es positivo, ¿no? Con mucho debate, con muchas opiniones, pero vamos, yo creo que está removiendo un poco nuestras conciencias y ayudándonos a replantear nuestro modo de ser iglesia, que para nosotros carmelitas, y no porque seamos mejores ni mucho menos, yo creo que es más fácil porque en cierto modo va implícito en el carisma, va implícito esa sinodalidad, entre comillas, vamos a llamarle espiritualidad capitular, o sea, ya desde la Edad Media pues hay una dinámica capitular, ¿verdad? Que es de lo que he hablado antes, que yo creo que nos facilita el entender un poco esta mentalidad sinodal. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué prácticas concretas de misión compartida se podrían implementar en la actualidad? Bueno, pues esta es una pregunta buena, pero yo casi me declaro un poquito incompetente porque yo soy bueno para las ideas y no tan bueno para la ejecución. Pero bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre, en cuanto a los religiosos, hablo ahora de frailes, monjas, etcétera, pues revitalizar los capítulos. Es decir, nosotros hemos confundido capítulo con reunión. Una reunión es una cosa práctica, es una cosa concreta, un capítulo es otra cosa. Entonces yo creo que reactivar, repensar nuestra dinámica capitular, ¿no? Que no tiene por qué ser una sesión de psicoanálisis, pero hombre, un sitio donde hablemos de algo más que de cambiar bombillas o del horario de misas, ¿verdad? Sino que donde uno pueda también expresar sus alegrías, sus miedos, sus fracasos, compartir un poco de la vida, ¿verdad? Repito, con mucha sensatez, ¿eh? No estoy hablando de cosas raras ni de... pero yo creo que habría que reactivar un poquito el sentido capitular de nuestra vida, ¿no? Y luego, pues en el sentido más amplio de la familia carmelita, pues fomentar todo aquello que pueda, pues, aumentar nuestro sentido de familia. Hace unos años hubo una reunión en Roma y se utilizaron 4 verbos que luego se han repetido por muchas partes. El primero que lo empleaba el padre John Malley cuando era general, que era think family, piensa en familia, piensa en términos de familia, ¿verdad? Si vas a organizar un congreso, si vas a organizar no sé qué, si vas a organizar una campaña vocacional, pues piensa en términos de familia, ¿verdad? No solo en términos de frailes o de monjas. Entonces es el primer reto, pensar en términos de familia. Y yo creo que ahí hemos avanzado mucho, pero todavía seguimos teniendo mentalidad de islas, francotiradores, ¿verdad? Pero pensar un poco en términos más amplios de familia. Se ha avanzado mucho, repito, ¿eh? En segundo lugar, el segundo verbo que se empleó era build family, construye la familia. Y eso significa conocernos, encontrarnos, vernos, aunque sea por aquí por la pantalla esta y tal, pero bueno, pues construir familia, ¿verdad? En tercer lugar, feel family, siente la familia. Esto también es importante, el tema afectivo. Yo creo que en esto mi experiencia por lo menos es muy bonita y muy positiva. Donde yo voy y hay un grupo carmelita, pues siempre se siente uno en casa, ¿verdad? Pues sentirse en casa, ¿no? Sentir familia. Y cuando ya íbamos a cerrar, pues una monja de clausura que estaba allí mayor levantó la mano y ya el secretario estaba un poco nervioso porque no acabábamos. Y yo creo que falta un verbo muy importante. ¿Cuál es? Pray family, reza en familia, ¿no? Ora por la familia, ¿no? Una unión espiritual, pues que también es muy importante, ¿no? Entonces todo lo que sea, pues hacer que sintamos, que construyamos, que oremos como familia, pues yo creo que, hombre, hay muchas y muy bonitas experiencias. Hace muy poco hemos celebrado los 25. Entonces yo fui por la tarde al colegio para conectarle. Un audio por ahí, un segundito. Sí. Alguien que va al colegio y ahora... Bueno, pues hace unos días celebrábamos los 25 años de Carit, pues ahí tenemos una experiencia de toda la familia carmelita, ¿verdad? Pues convivencias que hemos hecho juntos, en fin, yo creo que todo lo que sea crecer por ahí es importante. Muy bien, pues muchas gracias. Le lanzo otra pregunta, padre Fernando, dice, con una reflexión. La misión compartida no es dejar sitio, ni crecer en responsabilidad. Creo que la clave es el ser y hacer juntos. A veces convertimos la misión compartida en una sustitución de responsables.
Creo que hay que crear lugares, como dice Fernando, de encuentro, diseño y generar vida juntos. Es una manera de caminar juntos. Esto lleva su tiempo, su diseño, sus pasos y el necesario compartir. ¿Por qué crees que siempre referimos la misión compartida al hacer y no encontramos maneras de situarla en el hacer? Vida, hogar, Carmelos. Pues completamente de acuerdo que esta idea de la misión compartida o de la sinodalidad de la familia tiene que partir del ser. Si no lo somos, no lo vamos a hacer, ¿eh? Entonces le damos prioridad al hacer, yo creo que un poco por la dinámica de nuestros tiempos, esta dinámica que genera prisa, que todos decimos que nos vamos a bajar, pero que no podemos bajarnos, que estamos metidos ahí en este ritmo. Entonces, lo urgente le quita tiempo a lo importante, ¿verdad? Entonces, lo urgente es hacer, es rellenar huecos. También, en fin, esto es una crítica facilona, pero bueno, la voy a hacer. También a veces recurrimos a la misión compartida cuando no hay religiosos. Entonces, pues es parece, quien haya hecho la pregunta utiliza una expresión muy aguda que es pastoral de sustitución o algo así, ¿verdad? Claro, pues, pero esto es que no es una solución de urgencia, de emergencia, una solución de cuando no queda otra posibilidad, sino que esto debería surgir del ser. Por eso yo he empezado con ese rollo acerca del bautismo, ¿verdad? Pero es que yo creo que es fundamental. Si no tenemos eso claro, el sacerdocio común, pues es que todo lo demás se convierte en un debate superficial. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Esto parte del ser y no del hacer. ¿Por qué hablamos más del hacer? Pues por la urgencia, por la prisa, por el activismo de nuestro tiempo, porque vivimos también un poco en la dictadura del hacer. Yo veo que hoy cada grupito tiene que hacer algo. Esto lo veo mucho en el mundo académico, quien no organiza su congresito, su encuentro de no sé qué, aunque se repitan 40 veces. Entonces hay un poco parece que si no haces cosas, pues no eres, ¿no? Y yo creo que ya hay muchas voces críticas también en nuestra sociedad que dicen, no se trata tanto de hacer cosas, sino de ser juntos y de crecer juntos y de madurar juntos, ¿no? Por ahí iría también un poquito la cosa, ¿no? Muy bien, estupendo. ¿Y cómo ves la misión de las comunidades carmelitas dentro de 10 años? ¿Qué papel debe jugar el laico en el Carmelo hoy? Bueno, esta es una pregunta que ha hecho mi amigo Marcos, porque la he visto antes ahí, y es una pregunta muy aguda y muy difícil, muy difícil. Bueno, yo dentro de 10 años tendré 70, que bueno, si Dios quiere, vamos a tocar madera, pues a lo mejor todavía estamos activos y demás. Pero es muy difícil. Desde luego va a haber un cambio radical en la vida religiosa, que ya lo estamos viviendo. Un momento muy delicado, muy difícil, un momento donde la tentación del derrotismo, del pesimismo, va a ser muy grande en los próximos años. Estamos oyendo hablar siempre de cerrar comunidades, de que no tenemos vocaciones, de qué tal. Entonces, bueno, pues va a ser un momento muy delicado y los momentos delicados son peligrosos. Son peligrosos porque se pueden vivir con serenidad, con esperanza, aceptando la realidad, asumiéndola, o podemos vivirlo pues cerrándonos en nosotros mismos, endureciendo posturas, creando burbujas, ¿verdad? Que esto es un peligro tremendo también, es decir, es que el mundo es malo y la sociedad está fatal y nosotros pues, cada vez hay más metidos en nuestra burbuja, cada vez más pequeña. Se puede vivir así o se puede vivir de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo serán nuestras comunidades de aquí a 10 años? Sin duda diferentes. El Carmelo en España, el Carmelo en Europa va a ser muy diferente de aquí a 10 años. Voy a recurrir a la historia, lo cual tampoco es muy certero, ni es muy, pero bueno, voy a recurrir a la historia. En el año 1836, con la desamortización de Mendizábal, el Carmelo masculino y femenino desaparecen en España, muchos de los Carmelos femeninos, ¿no? Se expulsa a los frailes y desaparecen pues montones de comunidades y tal, ¿no? Y quien mantiene el carisma carmelita en España durante 50 años es el laicado, ¿eh? Es la orden tercera, es el laicado, ¿eh? Son los que mantuvieron el carisma carmelita durante decenios, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor por ahí hay una pista también, pero repito, no como la última solución, como ya no queda más remedio que esto, sino que eso debería partir de una convicción de que todos, pues, de que, bueno, voy a decir una frase que parece un poco demagógica, pero estoy convencido de ella. El carisma no es propiedad de nadie. El carisma es del Espíritu Santo. Entonces nosotros no somos los propietarios que administramos el carisma a dosis, sino que el carisma, pues, y de vez en cuando, pues mira, el carisma sopla de una manera, de un modo, y bueno, pues ahí tenemos que ser todos agudos, discernir, ser generosos, va a hacer falta mucha generosidad también, ¿verdad? Para vivir este periodo. Y bueno, pues yo invitaría a vivirlo también con alegría, porque, claro, si nuestro discurso es cerrar, negatividad, pues claro, una campaña vocacional en esas circunstancias, pues yo la veo un poco hasta inmoral, ¿verdad? Decir, oye, ¿quieres morir con nosotros? Y pues fíjate tú qué campaña vocacional, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vivirlo también con alegría y con... Yo me resisto a vivir mi vida carmelita de forma de lamento continuo y de quejío y de... Eso no, es que no podemos vivir así. Entonces, bueno, pues vamos a vivir este reto, este desafío y bueno, vamos a vivirlo como familia, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario en el chat? Bueno, pues que ha sido una grata reflexión, ubicada y fundamentada, y una alegría poder escucharla y recrear la vida pues desde las zonas de misión, ¿no? Fuera de aquí de Europa. También dicen que el cuidado es muy importante, que en el mundo de hoy estamos descubriendo que su dimensión femenina no es exclusiva, al contrario, que todos somos capaces de cuidar, que se aprende al ser cuidado. El hecho de cuidar, la misión de cuidar es para todos, que muchas gracias, que el cuidado no sea razón para generar división y etiquetas entre el hombre y la mujer. También, ¿para cuándo se va a volver a editar la revista Fonte? Ojalá, ojalá, bueno, a ver. Bueno, mira, una cosa que has dicho, Marta, bueno, que han puesto que es lo del cuidado, a mí me parece que va a ser también clave en los próximos años, ¿no? El otro día me parece que era en la asamblea de la provincia de Aragón, Castilla y Valencia, pues hablaba yo de esa metáfora de mimar el rescoldo. Así que a nuestra generación, a todos, laicos, religiosos, nos va a tocar mimar el rescoldo, pasar el rescoldo, pero no de cualquier manera, no de mala gana, no, sino mimándolo, ¿no? Pasarlo a la próxima generación para que cuando sople el espíritu, pues siga. Entonces algunos a mí me dicen, bueno, tú es que eres muy romántico, eso es literatura, pero hay que tomar soluciones y tal, y decisiones, y es verdad, que todo eso es verdad, ¿no? Pero esto de mimar el rescoldo no es una metáfora, o sea, no es literatura, es el cuidado, ¿verdad? Es acompañar procesos, es dialogar mucho. Yo admiro mucho a los provinciales y a las superioras de la vida religiosa hoy, ¿verdad? Pues porque la situación exige mucho cuidado, ¿no? El diálogo con las personas, el animar, el acompañar, el hacer ver, porque claro, todos estamos en nuestras rutinas y nos vamos cerrando en nuestro pequeño mundo, pues alguien que te haga ver otra parte de la realidad y que te lo haga ver con cariño, que te lo haga ver con respeto, también con sinceridad. En fin, que yo creo que esta cultura del cuidado, en la que también insiste tanto el Papa Francisco, ¿verdad? Frente a la cultura del descarte, pues la cultura del cuidado, ¿no? Pues yo creo que va a ser clave y fundamental en los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que hay por aquí por el chat, ¿cómo llegar a una misión compartida en un lugar compartido de religiosas, religiosos y laicos? ¿Por dónde empezar? Hombre, pues ahí yo creo que en teoría sería un lugar privilegiado para esa misión compartida, ¿verdad? Pues hombre, vamos a empezar conociéndonos, vamos a empezar viendo qué hacemos, cómo lo hacemos y en qué podríamos colaborar más, no solo
por estrategia, pues esto también lo hacen las empresas, también el Coca-Cola o el Banco Santander o lo que sea, bueno, ¿dónde tenemos una sucursal aquí? Pues oye, si hay otra más cerca, tal, no es estrategia, ¿no? Para vender nada, sino para que el carisma esté presente en toda su riqueza, ¿no? Entonces yo creo que en estos lugares, pues serían lugares privilegiados para hacer esto. Muchas veces no lo hacemos no por maldad, ni sino porque vivimos en una pobreza tal hoy de personal y de medios, etcétera, que es muy difícil salirse del carril. Es decir, cuando un cuerpo es vigoroso, puede plantearse nuevas posibilidades y tal. Entonces, cuando estamos ahí un poquito encogidos, pues mira, que no me muevan mucho y sé lo que tengo que hacer cada día, con una gran generosidad, porque hoy en día hay religiosos y religiosas trabajando con una generosidad heroica, ¿no? Pero cuando falta vitalidad, falta también capacidad de discernir, de cambiar, de cuestionar, ¿no? Y eso pues también hay que cuidarlo con mucho cariño, pero bueno, intentando hacer lo que se pueda. Pero en principio, volviendo a la pregunta, que me enrollo, volviendo a la pregunta, pues yo creo que serían los lugares privilegiados donde hay una variedad de comunidades carmelitas, pues para poder caminar un poquito más juntos y demás, también sin perder las identidades, es decir, el religioso es religioso, el laico es laico, las religiosas religiosas, la monja de clausura es monja de clausura, nosotros sabemos, porque la fidelidad a la propia identidad enriquece. O sea, a mí lo que no me pedís que yo sea laico, me pedís que yo sea religioso, con todo lo que eso pueda suponer, ¿no? Y al laico hay que pedirle no que sea un frailecillo ni una monjita, sino que sea un laico con toda esa grandeza de lo que significa. Entonces, ¿veis? Pero en esos lugares yo creo que serían en principio lugares privilegiados para vivir esta sinodalidad carmelitana o esta misión compartida carmelitana o lo que sea. Muy bien, muchas gracias. Entre los comentarios, pues eso, que comentan que es una invitación pues a revisarnos desde nuestro ser carmelita, que gracias por compartir ideas prácticas y profundas sobre la misión compartida desde el punto de vista teológico con sabor carmelita. Por aquí dicen que si se podrían mandar la conferencia por escrito. Bueno, yo ahí digo que todo el encuentro se está grabando y se pondrá a disposición para una vez que ya se haga, pues para que se pueda ver y ver en cualquier momento, ¿no? Bueno, dicen por aquí también volver a la fuente en un mundo en el que lo hemos vuelto individualista, y esa fuente es la fraternidad, la acogida, la ternura. Y a otros comentarios, según Marc Auge, un lugar para que pueda ser llamado lugar tiene que ofrecer un espacio de identidad con capacidad relacional y con trasfondo histórico. La Casa del Carmelo ofrece historia, relación e identidad. Pues aquí también que la aportación de esta conferencia, bueno, pues a los laicos nos orienta en la misión para la que Dios nos ha llamado a participar de este mundo. Y más comentarios por aquí. De Desiderio, la teóloga Cristina Hinojés, laica, que está trabajando directamente en este proceso sinodal. Hace poco a todos los superiores mayores y superioras generales decía que una de las principales resistencias para hablar de misión compartida en la Iglesia es el fuerte clericalismo de los mismos laicos. Me sorprendió esta afirmación. Un poco lo has comentado tú también. Bueno, más comentarios, que ha sido una alegría escucharlo. La vida que usted refleja es sencillez, que con la alegría hace presente a Dios en el mundo, que le ha encantado sobre todo la lectura de la regla, haciendo un cierto paralelismo con la familia, muy enriquecedor, para vivirlo en la perspectiva de misión compartida desde nuestra diversidad. Y bueno, y comentario eso. Mil gracias por tus palabras, que siempre son certeras, inspiradoras y optimistas, que es una gran alegría escucharte, que nuestra misión compartida debe partir de un vivir compartido en la fe, de un vivir en comunión. Mil gracias. Bueno, pues muchísimos comentarios de agradecimiento.
Fernando, padre Fernando, excelente. Pensar, construir, sentir y rezar en familia, eso es un reto hoy. Muy bien. Pues nada, que sigamos reuniéndonos muchos años. Yo me imagino que ya el año que viene tendremos el encuentro presencial. Han dicho al principio que era el número 27 este, ¿verdad? O el 28, sí. 27. Pues una maravilla de misión compartida y de crecer en familia carmelita. También en la perseverancia, ¿eh? Porque muchas de estas experiencias yo creo que se vienen abajo porque son flor de un día, entonces empiezan con mucho entusiasmo y yo por eso estas cosas pues me edifican mucho. Este encuentro de la familia carmelita, que seguro que los organizadores en más de una ocasión han tenido la tentación de decir, bueno, pues ya llevamos 20 años, pues no hay que seguir, a lo mejor buscando nuevos formatos o lo que sea, pero el hecho de seguir yo creo que es también muy, muy importante hoy, ¿eh? Porque esta cultura del picoteo también de nuestro tiempo, ¿verdad? Del picaflor, que ahora esto, abrimos otra experiencia, los 2 años nos aburrimos, nos cansamos, pues yo creo que también la perseverancia en estas experiencias dice mucho de una misión compartida, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, padre Fernando, y le cedo la palabra a Guillermo. Bueno, muchas gracias al padre Fernando Millán. Como decía, al final hemos perseverado y hemos tenido todo preparado para el día, a pesar de aquellas conexiones, pero todo ha estado preparado, así que agradezco su paciencia, su participación y, por supuesto, su disponibilidad. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio poder escuchar y compartir las reflexiones, sus reflexiones, y sobre la misión compartida, sobre todo porque ojalá todos nos convertamos en verdaderos lugares de encuentro y hospitalidad de familia que contagie familia. En este sentido, pues bueno, estamos acabando ya esta segunda jornada del 27º encuentro, y bueno, vamos a hacerlo con una oración final que ha preparado el laicado carmelita de la región ibérica. Así que cedo de nuevo el turno y vamos hacia, bueno, pues hacia este desenlace. No os desconectéis porque después recordaremos algunas cuestiones para la última jornada el día de mañana. Salmo en fraternidad. Un día más vengo a agradecer el trabajo que mi vida supone, para acogerlo y querer continuarlo, y con todos los recursos de que pueda disponer. Gracias, Señor, por aquellos que desde un modo de ser me completaron, por aquellos que comprensivos supieron escucharme, por aquellos que con su gran bondad me hicieron más sencillo, o por los que, corrigiéndome, me hicieron caminar. Gracias por los que con sus preguntas o con su desacuerdo alumbraron en mi vida la verdad. Gracias por los que con su vida incansable me animaron a luchar. Por aquellos que me quieren y por eso me esperan. Por los que me han ayudado a ver lo positivo. Por los que con su libertad alentaron la mía. Por los que queriéndome como soy, me ayudaron a crecer. Gracias por los que al escucharme ablandaron mi silencio, porque con su experiencia me ayudaron a descubrir a Dios en cada recoveco de mi vida, por los que con su constancia me fueron anunciando que tú eres y será mi buena y gran noticia. Gracias, Señor, por todo lo recibido, por todo el amor que me abre a los demás y a ti, por el placer con el placer que puedo querer, por los amigos y amigas, pues en ellos soy yo misma, por los que siento como una casa abierta, sencilla, cálida y siempre bien dispuesta.
Gracias por ti, pues me permites hacer una lectura nueva de las cosas. Recuerdos que invocan la bondad, colores que reflejan tu belleza, verdades que descubren la verdad, hermanos y hermanas que me ofrecen tu presencia callada. Gracias porque me evitas la rutina, al poderte descubrir en cada situación. Gracias, Señor, por mi vida, sentido y trascendencia. Amén. Amén. Canto con gozo a mi Señor, porque me ha hecho tan feliz al sentir que todo mi ser se embaraza de su amor. Él miró mi sencillez y aún así me enamoró. Sé que todos me dirán dichosa por su bondad para conmigo. Grande eres mi Dios, tu amor cantaré. Grande es tu misericordia, plasmada en mi sencillez. Grande eres mi Dios, tu amor gritaré, porque junto al más pequeño tu vida has querido poner. Él rechaza a los que creen que por fuerza o poder son más, al que explota al hermano que es más débil o humilde que él. Al pequeño le colma de bienes, reflejando su bondad. Al hambriento le da de comer y al enfermo sana de su mal. A mi pueblo auxiliará según lo que prometió a nuestro Padre Abraham y a todo el que confió en su palabra. Grande eres mi Dios, tu amor cantaré. Grande es tu misericordia, plasmada en mi sencillez. Grande eres mi Dios, tu amor gritaré, porque junto al más pequeño tu vida has querido poner. Tu vida has querido poner. Bueno, con esta oración acabamos la segunda jornada. Muchas gracias a Juana y a la hermana Gracie por irnos guiando a través de ella. Y mañana nos volvemos a encontrar en esta nuestra
nuestra gran casa, nuestro gran hogar virtual en esta ocasión de la familia carmelita. Y recordar pues que mañana tenemos la última parte en esta tercera jornada a partir de las 10 de la mañana. Os esperamos a todos y esperamos que hayáis disfrutado mucho esta tarde también, junto con el padre Fernando Millán y todas las experiencias, reflexiones y preguntas que hemos podido compartir. Un abrazo a todos y hasta mañana.